Tenemos ahorita entonces un ejercicio donde se va a utilizar la fórmula de la ley de Zen. Ok, leamos la pregunta, ¿verdad? Leamos lo que nos dice acá. Dice, de acuerdo con el siguiente triángulo, encontrar la longitud del lado X y la medida en grados del ángulo B. Utilizar la ley de Zen, ¿verdad? Ok, recuerden algo muy interesante con la ley de Zen. En la ley de Zen se aplica la ley de Zen cuando tenemos un triángulo cualquiera. ¿Qué es un triángulo cualquiera? Que puede ser un triángulo isósceles, que puede ser un triángulo escaleno, que puede ser un triángulo equilátero, pero no se aplica solo para esos triángulos, no se aplica para triángulos rectángulos, porque para triángulos rectángulos, que es el ejercicio que vimos anteriormente, para triángulos rectángulos se aplican cualquiera de las tres razones trigonométricas, sen, cos y tan. Para ese triángulo que no es rectángulo, ¿verdad? Este no es un triángulo rectángulo. ¿Cómo identificamos que no es un triángulo rectángulo? Porque no trae un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos 65 y tenemos acá 65 grados. Entonces, por ninguno de los tres ángulos aparece el ángulo de 90 grados. ¿Cómo? Así identificamos que no es un triángulo rectángulo. Ahora, tenemos aquí entonces que hay que averiguar Y, vamos a repintarlo, hay que averiguar Y hay que averiguar X. Tenemos 65 y 30. Lo primero que debemos de hacer es buscar una pareja de ángulo y lado que ya esté la medida. Observen aquí que tenemos aquí este ángulo de 65 grados, lo voy a remarcar, y de frente a ese ángulo de 65 tenemos 20 centímetros. Es decir, aquí ya tenemos la pareja que ya está conformada y está establecida por la medida del ángulo 65 y su lado opuesto que es 20 centímetros. Ahí vamos a empezar. Continuamos, podemos continuar diciendo, bueno, que este 65 que está acá, el lado opuesto es la Y, ¿verdad? El lado opuesto es la Y. Entonces, abajo en ese cuadro que está aquí, aquí es donde tenemos que responder qué vamos a averiguar primero. Voy a subir la figura, denme un chance, vamos a subirla. Vamos a subir un poco, baje mucho más bien. Vamos a averiguar primero estos dos. Por favor, hagamos silencio. Silencio. Ok. Ok, vamos a averiguar entonces, de acuerdo a lo que se nos está mostrando en el ejercicio. Entonces, habíamos dicho que este ángulo ya tiene su lado opuesto con su medida, 20 centímetros, y tenemos 65 y su lado opuesto que es Y. ¿Por dónde vamos a empezar? Si empezaríamos por la letra X, observen que el ángulo y el lado opuesto a X, el lado opuesto es X, ¿verdad? ¿De qué ángulo? Del ángulo B. Tenemos dos incógnitas y es difícil empezar por la X porque el ángulo no sabemos cuánto mide. Ahora, vamos a empezar en otras palabras por la Y. ¿Por qué empezamos a buscar la letra Y? Porque tiene su ángulo. La letra Y tiene el ángulo 65. La letra X, el lado X, no tiene ángulo, es 20. Entonces empezamos por acá. ¿Qué vamos a decir? Bueno, vamos a empezar haciendo esto. Vamos a empezar haciendo acá. Vamos a poner Y arriba, que es un lado, es una longitud, la que vamos a averiguar, y abajo el ángulo que le corresponde a Y, que sería 65. Pero ese ángulo de 65 grados va a ir acompañado de Zen. ¿Por qué va acompañado de Zen? Porque arriba nos están diciendo que apliquemos la ley de Zen. Y aplicar la ley de Zen es solo trabajar con la razón trigonométrica Zen. Entonces sería Y con 65, Zen, ¿verdad? El ángulo siempre tiene que ir a la par del Zen. Entre paréntesis el ángulo y Zen. Al otro lado, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir los 20 centímetros, que ya tenemos este lado conformado, 20 centímetros, y abajo
El lado opuesto es 20. ¿De qué ángulo? Del ángulo de 65. Sen de 65 grados. ¿Lo ven? Entonces, esto, ¿verdad? Ya tenemos conformado esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Solo hacemos un movimiento. Aquí en este caso hacemos un movimiento. Agarramos el sen de 65 y lo colocamos aquí. Y lo quitamos debajo de la Y y lo pasamos acá. Recuerden que siempre es, si el sen está dividiéndose con la Y, que eso es lo que refleja la línea fraccionaria, esta línea fraccionaria lo que refleja es división. Si se divide con la Y, al otro lado tiene que pasar a... Perdón, tiene que pasar a multiplicar. Ahí me disculpan la letra si no la entienden. Tiene que pasar a multiplicar el sen de 65. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Y igual 20 se coloca igual. El sen de 65 se coloca igual. Y aquí atrás se coloca por... El punto es multiplicación. Sen de 65 grados. Hacemos la operación y nos va a dar, si alguien ya la hizo me puede decir, si no yo la voy a decir ahorita. Vamos a ver. Correcto. Nos da 20 centímetros. Utilizamos la misma medida de arriba, 20 centímetros. ¿Lo ven? Utilizamos 20 centímetros. Ahora, abajo, que no lo puedo proyectar porque está abajo de esto, voy a hacer esto. Abajo les están preguntando por este ángulo. Aquí significa, la M significa medida del ángulo B. Ajá. Medida del ángulo B. Ok, vamos a averiguar la medida del ángulo B. Es difícil averiguarla con la ley de Sen. ¿Por qué? Porque no tiene su lado establecido, que es el lado que está acá, que es a X. Ahora, ¿qué podemos aplicar para averiguar el ángulo de B si tenemos los dos ángulos y nos hace falta solo la B? Aplicamos lo que se vio en séptimo. ¿Qué se vio en séptimo? El teorema que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces podemos aplicar esto. 180 grados menos el ángulo que ya me están dando, que es 65, menos el otro ángulo que también mide igual 65. Y si aplicamos esa operación, nos va a dar la respuesta. Y la respuesta sería 180 menos 65 menos 65. Y si no me equivoco, daría 50 grados. Entonces, abajo colocamos que el ángulo B es igual a 50 grados. Es decir, que el B ya sí lo tenemos, que sería 50. Y ahora solo queda averiguar la letra X. Eso se los voy a dejar a que lo hagan ustedes en sus casas o ahorita se los voy a dejar a ustedes que lo hagan, que averigüen cuánto mide X utilizando esta misma fórmula. No se pierden. Les recomiendo, si averiguo X, pongámosla aquí de arriba, el ángulo que le corresponde, abajo con el sen, y volvamos a utilizar esta misma que está aquí, 20 sobre sen de 65, al lado derecho. Al lado izquierdo, la X con el ángulo que le corresponde y el sen. Y aquí volvamos a utilizar esto que acabamos de escribir acá. Lo volvemos a escribir para utilizar. Eso quiere decir, les voy a adelantar, eso quiere decir que aquí para averiguar X vamos a utilizar esta fórmula. ¿Qué ángulo le corresponde a la X? El 50. Igual, como les acabo de decir, volvemos a aplicar esto mismo. 20 sobre sen de 65 grados. Y ahí desarrollamos para llegar a la respuesta, que no lo voy a hacer, se le queda a ustedes para que lo logren hacer en sus casas o ahora más tarde.